Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político, soy Carlos Rabascal y antes de iniciar este Pulso Político, por cierto, en este domingo 11 de mayo, quiero a nombre del equipo de Pulso Político y de TC, mi canal, hacerles llegar a todas las madres del Ecuador nuestro deseo de muchas felicidades y de bendiciones, por cierto. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que en los últimos días ha sido tremendamente candente y tiene que ver con la situación del pueblo Sarayaku. Es una posición de todo el pueblo Sarayaku de rechazar a las autoridades para impedirles entrar en ese territorio a efectos de poder capturar a 3 personas, a 3 ciudadanos que cuentan con sentencias de la función judicial. ¿O es un sector de la población o es la cúpula de una dirigencia relacionada con un movimiento u organización política? Bueno, este tema vamos a tratarlo el día de hoy, porque en lo particular a mí sí me preocupa algo. ¿Estamos confundiendo plurinacionalidad con autonomía? ¿Estamos confundiendo la autonomía con la anarquía? Vamos entonces a analizar este tema y veamos con qué invitados vamos a tratar y analizar los Sarayacus, un territorio autónomo, consecuencias y riesgos. Salim Saidán, abogado con especialización superior en Derecho Constitucional, diplomado en Derechos Humanos, ex abogado de la Subdirección de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado. Leonardo Parrini, periodista, fotógrafo y productor de televisión, director de Parrini Imagen Comunicaciones, director del blog La Palabra Abierta. Bueno, y comienzo antes de mandar el reportaje con una ronda de preguntas. Y quiero comenzar con Salim. Salim, ¿existe un riesgo en esta posición de la dirigencia Sarayaku en términos de poder potencializar una anarquía dentro de territorios que a criterio de esta dirigencia son autónomos? Un gusto, buen día, Carlos, estar en su programa. Un gusto también compartir esta entrevista con Leonardo en un tema tan complejo como es el caso Sarayaku. El caso Sarayaku ahora se ha traído a la luz justamente por esta protección que ha ofrecido la comunidad de Sarayaku a 3 personas condenadas por la justicia penal por injuria judicial al presidente de la República. Y la preocupación que yo comparto y que comparte un amplio sector de la población es que es un precedente peligroso para el resto de comunidades. El resto de comunidades indígenas podrían ver como algo normal, podrían normalizar ese tipo de comportamientos de protección a reos de la justicia penal que han sido condenados luego de un proceso en el que se ha verificado la existencia de un delito y se ha atribuido responsabilidad penal. La preocupación que yo tengo es que este tipo de comportamientos de la dirigencia de un pueblo indígena de Sarayaku lo que hace es colocar al Estado constitucional de derechos y de justicia en una situación de inestabilidad que podría replicarse por parte de otra comunidad indígena. Y no solamente por una comunidad indígena, sino por la plurinacionalidad. Estamos hablando ahí de afros y estamos hablando de montubios también. Así es, y yo creo que aquí cabe una precisión. El artículo 56 de la Constitución de la República, cuando reconoce derechos a favor de las comunidades, pueblos, nacionalidades, afrodescendientes, montubios, pueblos indígenas, lo hace precisando que el reconocimiento está enmarcado en un Estado unitario e indivisible. Y para complementar lo que acabas de decir, porque aquí tengo la Constitución de la República, dice lo siguiente, el artículo 56, dice: las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Entonces, Leonardo, se está confundiendo plurinacionalidad con autonomía territorial e incluso diría más allá, con soberanía territorial. Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo muy especial a las madres en este día tan importante para la mujer ecuatoriana, para la mujer universal, ¿no es cierto? Y para la humanidad. Ese ser humano que nos da con su diversidad, ¿no es cierto?, un ejemplo de vida. Bueno, tu pregunta apunta evidentemente a un caso muy concreto, es decir, evidentemente que la nacionalidad es una reivindicación que correspondió precisamente al movimiento indígena de los años 90,
en que había que diferenciarse de aquel mote, de aquel calificativo que le daba el Estado de sector étnico, ¿no es cierto? Entonces ellos, aludiendo a una territorialidad, a una ancestralidad, a una pertenencia a una pertenencia a, dijeron nosotros somos una nacionalidad. Evidentemente que esa nacionalidad no es extensible, ¿no es cierto?, al concepto de Estado, al concepto de autonomía. Y ni siquiera de territorio. Ni siquiera de territorio. Entonces, ese es un punto que habría que dejarlo fijado ya desde una entrada, porque podría distorsionarse ese concepto o darle una acepción mucho más amplia que no tiene. ¿Y podría constituir en riesgos como lo apunta Salim? Es evidente, porque a partir de una premisa falsa puede ocurrir cualquier cosa. Yo creo que más bien el principal riesgo que está ocurriendo en este momento es que esta lucha por el liderazgo interno que existe en la Amazonía, esta lucha por el liderazgo interno que existe en el movimiento indígena, a puertas de la elección de la CONAIE, a puertas justamente de un proceso en el que Pachacuti, como auspiciador de este proceso, ¿no es cierto?, ha perdido las elecciones, no ha logrado poner sus cuadros en el poder público. A criterio tuyo, entonces, este problema del pueblo de mediodía, como es la definición, o como de Sarayaku, ¿no?, ¿corresponde a una coyuntura meramente política? Yo creo que se ha politizado lo que es la legítima reivindicación indígena, ¿no es cierto?, por sus derechos, por la territorialidad, por la defensa ambiental, por la ancestralidad, por ser nacional, por ser una nación precisamente. Digo, se ha contaminado, se ha ensuciado esta lucha que históricamente ha tenido tanto que mostrarle al país. Es un paradigma tan digno de imitar, esa lucha con que el movimiento indígena logra convertirse en nacionalidad. Está desvirtuando hoy día precisamente porque se está contaminando de demagogia politiquera. Cuando dice se ensucia, se contamina por esta demagogia politiquera, le está quitando legitimidad y piso a esta reivindicación de la nacionalidad de parte del pueblo indígena. Indudablemente habría que preguntarle a los dirigentes, ¿no es cierto?, si están contribuyendo con este separatismo indígena, con esta secesión, digamos, si están contribuyendo a la consolidación del Estado plurinacional e intercultural por el cual ellos tanto lucharon y que está contemplado hoy día en la Constitución del 2008. Gracias, Leonardo. Y Salim, los invito a que veamos un reportaje que tiene que ver básicamente con las costumbres de estos pueblos y cuáles son las posiciones de diferentes pueblos en relación a este mismo caso. Veamos el reportaje que nos ha preparado María José Casares. Dirigentes de diversas nacionalidades indígenas han planteado su preocupación por la resolución del pueblo Sarayaku de brindar protección a Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, quienes fueron sentenciados por la justicia ecuatoriana por el delito de injuria. Como miembro de la parroquia Canelos, respetamos mucho la posición, la decisión del pueblo de Sarayaku, pero no la compartimos en cierto modo porque la decisión adoptada, me imagino que no debe ser del pueblo de Sarayaku, sino más bien de los dirigentes. Pero ahora, con estos hechos que están pasando, no comparto invitar al pueblo de Sarayaku, especialmente a los dirigentes, a que hagan propuestas alternativas en beneficio de la economía, en beneficio de la parte social de los pueblos, para poder salir hacia adelante. Es un error, no dimensionaron a qué magnitud puede llegar estas resoluciones que han tomado, porque analizando profundamente es bastante grave, que no está afectando solamente a 2 o 3 personas o 1 o 2 comunidades, sino a las 180 comunidades quichuas que están dentro de los territorios de la provincia de Pastaza. Nosotros nunca hemos planteado ser un refugio para los fugitivos de la ley, o sea, un refugio para los perseguidos por la ley, ¿no? O sea, eso pensamos que va a generar problemas. Nosotros no somos una organización para proteger. El pueblo del mediodía, los Sarayaku, reconocidos por la lucha por la defensa de la naturaleza contra las petroleras, llevan su vida basados en el Suma Causay, que incluye para ellos el buen vivir social, político y económico. Un pueblo dedicado a la cacería de la noche a la mañana, rompe con el Estado de Derecho. ¿Por qué? El pueblo Sarayaku puede tener jurisdicción en temas relacionados a problemas indígenas, pero no a problemas de sentencias judiciales. Las 3 personas detenidas involucraron injustamente a un pueblo tan noble y rescatable como es el pueblo Sarayaku, ¿no? Con estos antecedentes se abre el camino para un debate profundo en la coyuntura del país. Y es que nos preguntamos,
¿Cómo comprender que una comunidad como Sarayaku, con saberes y prácticas ancestrales comunes a los pueblos amazónicos, brinde asilo a 3 personas que están sentenciadas por la justicia ecuatoriana y que la mayoría de miembros de diversas nacionalidades aledañas no compartan esta decisión? ¿Cómo entender que una comunidad como Sarayaku brinde protección a 3 prófugos de la justicia ecuatoriana, violando el Estado de Derecho al declararse un Estado aparte? ¿Desde qué premisa se podría analizar la presencia de uniformados armados y encapuchados en el territorio Sarayaku custodiando a los sentenciados? ¿Será entonces que en el fondo, en Sarayaku, existe una disputa entre actores políticos? Clever Jiménez es asambleísta por Pachacutic. Claro, nosotros somos Pachacutic, yo soy de Pachacutic, pero sí ha habido problemas entre autoridades, entonces contra el gobierno, pero nosotros tenemos que saber de qué se trató. Entonces hasta ahora casi no sabemos, pero estamos pendientes. No podemos estar entre ecuatorianos peleando con el gobierno, porque el gobierno es puesto por nosotros. Sí, nosotros somos un solo Estado ecuatoriano. Diversas son las inquietudes, pero en el fondo estamos en un entorno donde la lucha histórica y reivindicación de los pueblos amazónicos se está ensuciando a través de intereses políticos. Para Pulso Político, María José Casares. María José pone algunos temas en este reportaje que despiertan el interés por el debate. Y hay algunos elementos en este debate que hay que resaltar y que lo vamos a discutir en este Pulso Político, Leonardo y Salim. Uno tiene que ver con las autonomías. ¿Cuál es el alcance de las autonomías? El otro tiene que ver con esta utilización recurrente de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, sobre el mismo pueblo Sarayaku. Y el otro tiene que ver a partir de las declaraciones del ministro del Interior sobre la presencia de eventual grupos armados que podrían constituirse en fuerzas irregulares. Pero lo cierto es que el tema de las autonomías se podría estar mal comprendiendo en cuanto a su real dimensión en el país de parte de algunos pueblos de la plurinacionalidad existente en el país. El día viernes en la mañana tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Visteris Gualinga, y le hice la siguiente pregunta: ¿existe un Estado dentro de otro Estado? ¿Cuál es la dimensión entonces de la autonomía? Veamos lo que nos respondió. Se puede confundir el concepto de autonomía. Si leemos el artículo 57 de la Constitución, donde están los 21 derechos colectivos, allí de ninguna manera, en ninguna parte se establece autonomía. En ninguna parte está escrito autonomía, ¿no? La autonomía de una nacionalidad o de una comunidad se puede lograr a través de la conformación de las circunscripciones territoriales indígenas, como lo establece el artículo 260 de la Constitución. Es decir, allí una circunscripción territorial indígena, que también puede ser afroecuatoriana o montubia, se constituye en una instancia, en una entidad denominada gobiernos de régimen especial, con funciones y con niveles de autonomía como tienen los gobiernos autónomos descentralizados, casi en las mismas condiciones. Pero Sarayaku todavía no se ha constituido y ninguna nacionalidad se ha constituido las circunscripciones territoriales. Pero esas autonomías no significa separación del Estado. De ninguna manera. Esas fueron las declaraciones de Carlos Viteri, y él hace referencia al artículo 57, y el artículo 57 lo he leído en su integridad y realmente no hace mención al tema autonomía. Pero recordemos lo que decía el artículo 56, que es importante para este análisis y este debate. Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Pero ¿qué dice el artículo 60 de la Constitución de la República? Y le doy la palabra a Salim. Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. ¿Esto entonces dimensiona lo que podría ser una autonomía para estos pueblos, Salim? Así es. Todo parte por el reconocimiento que se hace en el artículo 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Esta declaración fue suscrita por algunos estados en el año 2007, hace apenas algunos años, y ahí se precisa que en el ejercicio de la libre determinación de los pueblos se reconoce el derecho a la autonomía y autogobierno. Pero ¿para qué asuntos? Para los asuntos internos y locales, precisa el mismo artículo. ¿Qué es lo que no se ha comprendido en este caso? ¿O cuál es la incomprensión que se ha hecho respecto al derecho a la autonomía? Se ha hecho una lectura sesgada del propio artículo 57 de la Constitución, del artículo 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, y se ha dicho que la autonomía comporta también la capacidad de autodeterminarse desde el ámbito político, a partir del ejercicio de autoridad, a partir del ejercicio de la administración de la justicia indígena y a partir de otras manifestaciones de poder. Pero hay que tener mucho cuidado de no invadir esferas de competencia del Estado Nacional, digamos. El Estado Nacional obviamente se ha constituido a partir de los tradicionales elementos del Estado, obviamente la autoridad, el pueblo, el territorio, la soberanía y el reconocimiento internacional. No puede un pueblo indígena, por más que tenga el derecho a la autonomía y a la libre determinación, arrogarse funciones del Estado central, porque el Estado central es unitario, es indivisible, no solamente de conformidad con el artículo 56 de la Constitución, sino por el artículo 1, el primer artículo de la Constitución, que habla de un Estado unitario. El artículo 4 habla de un territorio indivisible, habla de un territorio que es una unidad geográfica e histórica. Ahora, pero este debate de las autonomías no es nuevo. Recordemos que en Colombia, cuando hubo el tema, con este tema de las fuerzas irregulares, cuando las fuerzas militares colombianas trataron de entrar a la zona del Cauca, los indígenas también argumentaron su autonomía. Y por eso quiero citar el día de hoy, si bien los orígenes de ese tema es completamente distinto a lo que estamos debatiendo el día de hoy, hablemos de los conceptos y veamos lo que opina Alfredo Beltrán Sierra, ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, que dice lo siguiente: la autonomía que tienen sobre esos territorios está limitada a la observancia de la Constitución y de la ley. Esto es clave. La autonomía que tienen sobre esos territorios está limitada a la observancia de la Constitución y la ley. En este caso se refiere evidentemente a la colombiana, y eso implica también el respeto a los derechos fundamentales. Por esa razón, en cuanto al orden público, aplica la disposición constitucional, de acuerdo con lo cual es el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, quien tiene el mandato constitucional de conservar y mantener el orden público en todo el territorio. ¿Esto coincide también con la Constitución ecuatoriana? Así es. Y no solo con eso, sino con el título de adjudicación. La resolución del IERAC, del Instituto de Reforma Agraria, en el año 92, dice claramente que el pueblo de Sarayaco y otros pueblos indígenas que fueron favorecidos por este título de adjudicación en el gobierno de Rodrigo Borja, tienen que tener plena conciencia de que la adjudicación no comporta una plena disposición sobre el territorio y un ejercicio de autoridad ilimitado que no esté sujeta a los lineamientos de la Constitución de la República y la legislación secundaria. Más bien precisa que el gobierno, a través de sus instituciones, sus autoridades, a través de la fuerza pública, tiene libre acceso a las zonas adjudicadas. Y eso implica obviamente que el derecho sobre los territorios no es un derecho absoluto, obviamente puede ser limitado en el sentido de que el ejercicio de autoridad puede hacerse presente, digamos, en el territorio de Sarayaco, por ejemplo, para regular o controlar las armas, por ejemplo, que circulan por el territorio de Sarayaco, tal vez a través del río Bobonaza, se me ocurre a mí. Podría también incluso regularse y controlarse el aterrizaje de ciertas avionetas por precautelar la seguridad del propio pueblo. Tal vez la Dirección de Aviación Civil puede ejercer control en materia aviatoria con respecto a los aviones que circulan. Hay protección e intervención en determinados temas, pero no solamente era el doctor Alfredo Beltrán Sierra, sino también, y antes de darle la palabra a Leonardo, también es Iván Orozco, doctor en ciencia política y profesor asociado de la Universidad de los Andes, que dice lo siguiente, dice, en relación a Colombia, pero los conceptos estamos discutiendo, dice, debe tenerse en cuenta el pluralismo étnico del que habla la Constitución y la posibilidad que deben tener los indígenas de protegerse al conflicto como actores neutrales que son, protegidos además por el derecho internacional humanitario. Ello no implica
que el Estado renuncie del todo a su soberanía, pues uno no puede reconocer un nivel de autonomía que fracture la autoridad nacional. Leonardo, ¿qué opinas de estas coincidencias en cuanto al debate hoy en el Ecuador, ayer en Colombia, pero los conceptos son los mismos? Definitivamente yo quisiera un poco abogar por el derecho de nuestros televidentes, amigos, de la comprensión del tema. Bajarlo un poco del nivel tan jurídico porque el tema en el fondo tiene un trasfondo político. A mí me parece que evidentemente que está clarísimo, como tú dices, Salim, que el artículo número 1 de la Constitución dice este es un Estado único, unitario, indivisible, intransferible incluso, e irreemplazable por otro. Es decir, aquí no puede haber un Estado dentro de un Estado, lo que sí puede haber es una nacionalidad dentro del Estado. Por eso que este Estado es plurinacional, intercultural. Esa primera puntuación quisiera yo dejar en claro. Ahora, esa autonomía no se debe confundir con autodeterminación, que es una especie de derecho de proclamación de derecho político, ¿no es cierto? Autoproclamarse, autodeterminarse. Y peor, una autodeterminación beligerante, diría yo. Mira tú, Carlos, que en este momento hay una teoría, ¿no es cierto?, una hipótesis de Eva Gollinger, ¿no es cierto?, esta abogada norteamericana, abogada y periodista nacionalizada venezolana, en que se dice de que este rato hay una estrategia internacional de la derecha internacional de sectores privados, ¿no es cierto?, a través del ONGismo de los ABNG, se está un poco tratando de aplicar en América Latina con el propósito de desestabilizar a los estados y a los gobiernos. ¿En qué consiste esto? Consiste en que esta llamada autonomía no es otra cosa que una balcanización del territorio, es decir, una división en varias partes beligerantes. Yo te reconozco a ti como mi enemigo, tú me reconoces como enemigo y no nos reconocemos en un consenso. Entonces, la política del mal vecino para estar siempre divididos, con una manera de desestabilizar un proceso unitario, con una manera de desintegrar un Estado nacional, con una manera de atentar contra la unidad nacional y este Estado plurinacional e intercultural, Carlos. ¿Y eso corresponde entonces a la coyuntura política que indicabas al inicio del programa? Yo creo que coincide. Yo no me atrevería a decir que responde así tan mecánicamente porque habría que demostrarlo con pruebas. Pero yo creo que en este caso extrañamente coincide, ¿no es cierto?, este separatismo indigenista proclamado por Sarayaku hoy día, ¿no es cierto?, esta secesión un poco así, esta autonomía hacia ultranza, ¿no es cierto?, coincidiría con esta estrategia internacional de la derecha, de sectores derechistas, ¿no es cierto?, propiciados por Estados Unidos, en este caso concretamente, dirigido para Venezuela, para Bolivia y para el Ecuador, ¿no es cierto? Se habla de que Santa Cruz, por ejemplo, es uno de los ejes, con Guayaquil y con una ciudad, en este momento me olvidó el nombre, en Venezuela, en donde serían un poco los focos autónomos, ¿no es cierto?, que estarían siendo irradiadores de una política beligerante contra los estados. Veamos la conducta que tiene Guayaquil a través de su alcalde, por ejemplo. ¿Eso es autonomía? ¿Eso es unidad nacional? ¿Eso es un debate, es un diálogo de buena fe? Habría que preguntar eso. Bueno, pero en ningún momento Guayaquil está incentivando a algo como lo están incentivando al no reconocimiento de una ley en cuanto a seguridad nacional, tampoco. En su momento se plantearon una autonomía y se plantearon una separación, en su momento. En su momento han planteado una actitud beligerante a esos niveles, o sea, me parece a mí. Es simpatía, hay una estrategia detrás de todo. Es lo que hemos contratado periodísticamente, digo, o sea, hay un discurso en un momento tan beligerante como que hay desconocimiento, una desobediencia civil, si tú quieres, ¿no? Ahora, pero en esta segunda ronda terminamos porque quiero tratar el tema de las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, se menciona que la posición de este grupo dirigencial Sarayaku se da al amparo de estas medidas cautelares. Pero el tema es, estas medidas cautelares se dieron básicamente en el 2004 en relación básicamente a los riesgos que se pudo haber presentado y de hecho se presentaron en relación a la explotación de recursos naturales no renovables. Ahí no hay una mala interpretación en cuanto a la aplicación de esa resolución de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Salim. Sí, yo quisiera comentar algo que es importante para que se comprenda desde la teleaudiencia qué es lo que pasó en el conflicto de Sarayaku. En el año 96 se concesiona el bloque 23 a favor de la Compañía General de Combustibles, una compañía petrolera argentina. El bloque 23 es básicamente territorio de Sarayaku. El 65% del bloque era ocupado por Sarayaku, el resto del bloque lo ocupaba algunas comunidades como Jatu Molino, Canelos y otras comunidades del río Babonaza. ¿Qué es lo que ocurrió? Que algunas comunidades, el 35% de las comunidades apoyaban la explotación y Sarayaku se oponía a la explotación. Producto de esta negativa para el ingreso de la compañía petrolera, se produce una tensión.
una tensión que impide la terminación, digamos, de la fase de prospección sísmica, de la etapa de exploración petrolera, que consistía en la siembra de los explosivos, de la pentolita, para verificar dónde se encontraban las reservas probadas de crudo. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Se produjo tensiones entre los empleados de la compañía petrolera, se produjo actos violentos de parte de ciertos dirigentes de la comunidad de Sarayaco a los empleados de la compañía. Los empleados de la compañía igualmente utilizaron el derecho penal para pretender castigar a los dirigentes de la comunidad de Sarayaco, que habían incluso retenido a algunos empleados de la compañía. En ese clima de tensión, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que se aprueba la Constitución del 98 y se ratifica el convenio 169 de la OIT, de tal manera que cambian las reglas de juego y se obliga a la compañía petrolera a consultar al pueblo de Sarayaco. ¿Qué es lo que hace la compañía petrolera? Decir que como en el año 96 se había concesionado el bloque 23... No tenía efecto retroactivo. No tenía efecto retroactivo y por lo tanto no tenía la obligación de consultar. Pero ¿qué es lo que hace la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Sarayaco? Recordar que hay actos de ejecución de esa concesión que se produjeron principalmente en el año 2003, por los cuales tiene que responder la compañía. El Estado igualmente, porque obviamente no se emprendieron los procesos de consulta a partir de la vigencia del derecho de consulta que tenían los pueblos indígenas. Pasa esto en el año 2003 y obviamente ya la pentolita sembrada en el territorio de Sarayaco preocupaba a la comunidad, porque consideraban que era una amenaza para la vida y la integridad de los miembros. Pero eso se puede ampliar al tema de autonomía territorial. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se está asociando la resolución de medidas provisionales con la situación actual. Y eso me parece que es incorrecto. ¿Por qué? Porque en el año 2003, en el año 2004, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, hubo varios intentos de reingreso al bloque 23 por parte de los empleados de la compañía SGC. Lo impidió Sarayaco a través de actos, digamos, de boicot de las acciones de la compañía. ¿Y qué es lo que hizo en ese momento Sarayaco? Pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana. ¿Cuáles eran las medidas cautelares? Que se permita la libre circulación por el río Bobonaza de la comunidad de Sarayaco, y por otro lado también que se retire la pentolita sembrada por la compañía SGC. Esas medidas cautelares fueron incumplidas por el Estado ecuatoriano y eso hizo que la Comisión solicite a la Corte Interamericana medidas provisionales. Estas medidas provisionales fueron reafirmadas en el sentido de que se retire la pentolita y se permita la libre circulación de los miembros de Sarayaco por el río Bobonaza. Pero es por un tema muy puntual, que no tiene nada que ver con autonomía territorial. Así es, en este caso era específicamente enmarcado en el contexto de exploración petrolera. En este caso, obviamente, la libre circulación está garantizada para todos los ecuatorianos, no solamente para la comunidad de Sarayaco, y más aún para el ejercicio de autoridad. Veamos lo que opina también Carlos Viteri en relación a estas medidas cautelares. Carlos, las medidas cautelares de la Corte Interamericana, aquella que fue dictada en el 2004, se hizo en ocasión de una mala práctica petrolera. Todos los ecuatorianos sabemos cómo se desarrollaba antes de la Revolución Ciudadana la actividad petrolera, inconsulta, ausente de sensibilidad ambiental y social, de tal manera que en el gobierno de Lucio Gutiérrez hubo una incursión petrolera inconsulta donde se afectaron derechos y con mucha razón Sarayaco, tras agotar las instancias nacionales, puso la denuncia, puso la demanda en el sistema interamericano. Y allí nacen unas medidas cautelares que tienen que ver exclusivamente con esa problemática. Es decir, en donde instan, entre otras cosas, y quisiera leerlo, por favor. Carlos, aquí tengo justamente las medidas cautelares que dicen cosas tales como garantizar la protección y la seguridad de los beneficiarios de las presentes medidas sin ningún tipo de coacción o amenaza. Asegurar la libre circulación de los miembros del pueblo indígena de Sarayaco, especialmente en el río Bobonaza. Estos son temas que el gobierno nacional ha venido planteando, pero estas garantías de los cuales gozan Sarayaco y al igual que otros miembros de otras nacionalidades y de otras comunidades, pues no tiene nada que ver con que la acción de Sarayaco tenga que ver con proteger a 3 individuos, Jiménez, Villavicencio y Figueroa, que tienen cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana.
Esas son las opiniones de Carlos Vitero. Ahora voy donde Leonardo. Bueno, el tema de las medidas cautelares provisionales, ¿no? Las medidas provisionales dispuestas por la Corte Interamericana, ante el incumplimiento de las cautelares dispuestas por la Comisión. Pero en ningún momento es patente de corso para una autonomía territorial. Definitivamente no. Sí, y además que está sancionando una situación muy concreta, el peligro en ese momento de la integridad física del pueblo de Sarayaku. Por ejemplo, concretamente una de las medidas cautelares es la no intervención militar, por ejemplo, la no militarización de la zona. Ahora, eso es muy legítimo y era muy necesario, pero no es el caso actual. Peor con 3 personas que están puestas al margen de la ley. O sea, ¿por qué tienen que ser protegidas? Y tú lo dijiste muy bien en tu artículo, en tu entrevista con el diario El Telégrafo, ¿no es cierto? Me gustaría que un poco nos ampliaras ese concepto. ¿Vamos a donde sale? Sí. Bueno, en realidad mi cuestionamiento es la posición que ha asumido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos protegiendo a 3 personas que incurrieron en un delito, en el delito de injuria judicial, al incluir afirmaciones falsas en una denuncia. Esas afirmaciones falsas no pueden ser discursos protegidos en el marco de la libertad de expresión. No pueden ser discursos protegidos. Y menos aún se puede considerar como irreparable a la violación de la libertad de expresión. La violación del derecho a la vida, a la integridad, obviamente representa con mucha más claridad el cumplimiento de la irreparabilidad. ¿Por qué? Porque puede ser irreversible una muerte, puede ser irreversible un acto de tortura, una lesión a la integridad física de una persona. Ok, nos quedamos ahí, tengo que irme a un corte y vuelvo contigo, Leonardo. Venimos luego de la pausa. La Fiscalía ha verificado a fin de que no se cometan posteriores ilícitos. Fiscalía lo que constató es que no hubieron las garantías para que se proceda con ese... ¿Garantías nos referimos a qué, doctor? A la inseguridad de las personas que sin estar armadas nos trasladamos para Sarayaku. La gente no permitió, no dieron las garantías necesarias. Con toda la cordialidad del caso se trató de establecer un contacto. ¿Qué se llegó? ¿Se llegó a algún punto con la gente del lugar? No permitieron, o sea, no dieron paso a un acto de extrema tranquilidad, de mucha mesura por parte de Fiscalía y las autoridades. En este caso... Bueno, esas fueron las declaraciones del fiscal que lideró el operativo, Fabián Salazar, y que no pudo entrar. Ahora, el tema es el siguiente, Leonardo. Te quedé debiendo tu intervención al cierre del segundo bloque. Bueno, por decisión propia tuya, le cediste la palabra a Salim en el sentido siguiente. A ver, primero, comencemos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no prohíbe la libre circulación dentro del territorio Sarayaku. Primer punto. Segundo punto. Y lo rescatable en este tema es la prudencia con que sí ha actuado el gobierno ecuatoriano en relación a este tema. Porque, vamos, el gobierno tiene la fuerza como para haber podido entrar. Sin embargo, de aquello, no lo hizo. No ejecutó el operativo para evitar consecuencias mayores. Y más bien, hoy solicita, no digo hoy de hoy domingo, sino está solicitando una cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer el caso y solicitar una ampliación a esta sentencia. Leonardo. Yo creo que Carlos no solamente que tiene la fuerza, sino que tiene el derecho de hacerlo. Es decir, porque eso no es un territorio autónomo en el sentido de estar separado del Estado, insisto en eso. Aquí no se trata pues de un enclave, ¿no es cierto?, en el que se prohíbe la libre circulación del resto de los ecuatorianos. Porque así como ellos pueden transitar libremente en su territorio, también todo ecuatoriano o extranjero residente podría hacerlo con todo el derecho del caso que le asiste constitucionalmente a desplazarse dentro de su territorio. Ahora, yo creo que en el fondo de esto, y eso es lo que yo quiero traer a colación acá, ¿qué es lo que está en el fondo de todo este problema? Porque aquí podemos pasarnos todo el programa en el tema técnico de las resoluciones legales, pero aquí hay una estrategia de fondo. Aquí hay una estrategia, aquí hay un trasfondo político que has mencionado, pero también hay algún trasfondo de otro tipo. Yo creo que, mira, yo me voy a remitir a una entrevista que le da José Hualinga, el presidente de la comunidad de Sarayaku, al Expreso, el 6 de mayo de este año. Él dice, con mucha franqueza, con mucha transparencia, dice, Clever Jiménez es una excusa. Aquí lo que está en juego, digo sinceramente, es la 11ª ronda petrolera.
Es decir, él, claro, eso se lo indica a él al gobierno, ¿no es cierto?, diciendo que el gobierno está buscando un pretexto en Cleber Jiménez, pero está defendiendo un proyecto petrolero. Es así, yo creo que periodísticamente lo hemos constatado, es así. Aquí hay un proyecto de un cambio de la matriz productiva, aquí hay un proyecto estratégico del gobierno de utilizar responsablemente los recursos naturales no renovables del país, ¿no es cierto? Y también, por otro lado, por parte de la dirigencia, de cierta dirigencia amazónica, hay una intransigente militancia antipetrolera, que podrá tener todo el derecho del caso, pero es que aquí está el problema, pues. Aquí está el problema. Un paradigma, ¿no es cierto?, que propicia una forma de desarrollo por parte del Estado y un paradigma de defensa de la territorialidad y de la nacionalidad que propicia otra cosa. Pero debemos recordar ahí, te paro ahí, porque dentro de esa legitimidad que pueda tener el uno y el otro en defender el uno un modelo de gestión, un modelo de desarrollo, y el otro su territorialidad, recordemos que la Constitución del 2008 establece una participación de estos pueblos para efectos casualmente de lograr un verdadero desarrollo en esos sectores. Es que ahí está la parte de incomprensión por parte de cierta dirigencia, diría yo, de los sectores concretamente quillos de la Amazonía, en que como que aquí no ha pasado nada. Aquí han pasado muchas cosas en este país a partir del 2007, a partir de que se implanta un proceso de cambio, a partir de que hay una nueva voluntad política del país, a partir de que hay un nuevo contexto internacional. ¿Cuál es este? La existencia de un cambio en el rol del Estado. Este es un Estado incluyente, un Estado dialogante, un Estado democrático, ¿no es cierto? Un Estado que propicia el diálogo, que propicia la participación ciudadana. Eso parece que no existe para ellos. Entonces la idea es a ultranza oponerse militantemente a ese Estado, haga lo que haga, palos porque bogas, palos porque no bogas. Entonces, con esa posición, yo no sé si están pues contribuyendo los sectores indigenistas que están en esa posición, ¿no es cierto?, a consolidar este Estado plurinacional, intercultural, que tanto propició el movimiento indígena de la década de los 90. Pero no se puede hablar de los sectores indigenistas en general, Leonardo. No, sectores, porque digo. Hay sectores indigenistas más bien que están rechazando esta posición. Así es, yo diría mayoritariamente. Ahora, lo aquí, que me llama la atención es que la CONAIE no se haya pronunciado. Bueno, la CONAIE, yo creo que Cholango se pronunció. Yo creo que Humberto Cholango se pronunció. Él está en contra del golpe de Estado en este país, él está en contra del 30S, él está en contra de proteger a personas que han cometido un desliz, como dijo Villavicencio. Sí, pero me refiero a este punto específico, ¿no? ¿A cuál exactamente? Me refiero al punto específico de creer que esta autonomía le da patente corso incluso para proteger a personas con una sentencia de carácter penal. Bueno, él está tan en contra como que lo han acusado de no haber protegido a Cleber Jiménez. Así lo están acusando a él en este momento. Él está tan en contra de eso, él está abiertamente en contra de cualquier intento golpista en este país, lo dice claramente. ¿Tú crees que la coyuntura de las elecciones de la CONAIE influye en esta posición de estos dirigentes de Sarayaku? Yo pienso que sí, porque justamente se están queriendo rescatar, recuperar espacios de poder perdido. Espacios de poder perdido. ¿En las últimas elecciones te refieres? Me refiero a la última elección seccional, concretamente. Aquí hay una merma política de un sector, ¿no es cierto?, que en este caso es Pachacuti, que con todo el derecho tiene pues la libertad, el derecho de disputarse espacios dentro de la democracia, dentro de la diversidad política del país, ¿verdad? Tiene el derecho, pero lo hace de una forma en que contamina ese derecho por una vía de la demagogia y de la intransigencia. O sea, aquí hay que como que volver a recuperar un espacio político, hay que legitimarse nuevamente, hay que reposicionarse, y eso se lo hace, ¿no es cierto?, con una posición beligerante contra el Estado a nombre de determinadas autonomías. Ahora, vamos al otro tema. El ministro Serrano, José Serrano, el ministro del Interior José Serrano dice, hemos observado la presencia de grupos armados y eso pues ya le preocupa. Y dice, no necesariamente estas armas sirven para cazar. Son armas que incluso en algún momento ese tipo de arma le costó la vida a Bosco Bizuma en un momento dado. Ahora, pero miremos lo que dice Franco Viteri, que es un dirigente indígena, presidente de la CONAIE, dice que piensan legalizar, indicó Franco Viteri en una entrevista a Diario Expreso, indicó incluso que piensan legalizar a dicho grupo de seguridad y darle institucionalidad, pues manifestó que la Constitución les faculta para que jurisdiccionalmente ejerzan autoridad. Sostuvo el dirigente que están en un Estado plurinacional donde tienen que democratizar la seguridad desde la visión de los pueblos indígenas. Y concluye, nosotros con mayor derecho somos dueños del territorio, tenemos una lengua y somos más antiguos que el Estado republicano. Salim. Sí, el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas reconoce el derecho a la libre determinación. Los pueblos indígenas pueden determinar su condición política,
pueden orientar el desarrollo económico y social hacia hacia la satisfacción de sus necesidades como pueblos indígenas, de acuerdo a las particularidades que presenten como tales. Ciertamente, ese es el derecho que está reconocido inclusive en el marco de Naciones Unidas. Está reafirmado eso también entre el catálogo de derechos colectivos del artículo 57 de la Constitución. Lo que sí no se puede permitir es que se separen de la autoridad del Estado central en el sentido de regular y controlar, por ejemplo, el uso de armas. Persona que no porta su permiso para tener armas, pues sencillamente está cometiendo un delito. Y en este caso, el hecho de que la pertenencia a una comunidad no les exime de responsabilidad penal a quien esté usando un arma sin el debido permiso. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora la comunidad de Sarayaku? Lo que tiene que hacer es exhibir los permisos para portar armas, para obviamente refutar las declaraciones del ministro del Interior. Y si es que el ministro del Interior estaba en lo cierto y definitivamente no son escopetas de cacería y es otro tipo de armamento que está siendo usado por Sarayaku sin el debido permiso, pues se tendrá que procesar a quienes sean sorprendidos con este tipo de armamento. Pero agreguémosle más ingredientes a este análisis, a este debate. Pepe Cacho decía, ahora dicen que son paramilitares, refiriéndose a las declaraciones de Pepe Serrano. Pero cuando había guerra, esos grupos han defendido la soberanía territorial. Pero también observemos lo que dice el asambleísta Ramiro Aguilar, antes de Suma, hoy Independiente. Dice, por su parte, en una declaración de Ramiro Aguilar, Independiente calificó de irresponsable, vana y superficial la afirmación del funcionario. Vana, ya que dice Aguilar que Sarayaku está ubicado en la selva, por lo que los indígenas tienen armas de cacería. Eso dice por un lado, pero concluye. Añadió que la comunidad de Sarayaku tiene el derecho de dar protección a 3 sentenciados a los que catalogó de perseguidos políticos, ya que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas un estatus especial que también es válido por convenios internacionales. Sin perjuicio que ustedes puedan opinar sobre esta declaración de Ramiro Aguilar, veamos lo que opina Carlos Viteri sobre el tema de la portabilidad y tenencia de armas. Por supuesto que terminan siendo fuerzas irregulares, por supuesto. De tal manera que, Carlos, las comunidades, yo dije que Sarayaku es una de las 140 comunidades que existen en el territorio quichua en la provincia de Pastaza. Ya se han alzado voces de todo el resto de las comunidades manifestando su indignación por la presencia de esas 3 personas que están huyendo de la justicia ecuatoriana. Y por otro lado, están exhortando ardorosamente a que la dirigencia de Sarayaku reflexione y que haga la entrega inmediata a esas personas y al mismo tiempo que se disuelva cualquier intento de formar un grupo con chicos, con estudiantes del colegio haciendo uso de armas que sirven para un fin exclusivo, que es el de la cacería, porque estas escopetas pueden hacer daño a las personas. No nos olvidemos que Bosco Huizum fue muerto por perdigones de escopetas de este tipo. De tal manera que la dirigencia tiene una gravísima responsabilidad. La presencia de esos 3 individuos constituye una gravísima amenaza al pueblo quichua, a la tranquilidad del pueblo quichua. Es un territorio donde no se reconoce la protección del Estado, no se quiere reconocer la protección del Estado en términos incluso de seguridad. Se prescinde Sería un territorio, ¿perdón? Se prescinde de ella. Se prescinde de ella. Sería un territorio completamente anárquico. ¿Es un caldo de cultivo para la presencia o el nacimiento de fuerzas irregulares? Yo creo que el mayor riesgo en el fondo que comporta este estilo de hacer las cosas en forma separatista, de no reconocer al Estado, de proclamarse autodeterminante, es justamente volver un poco a esa implosión del movimiento indígena que tuvo lugar en la década de los 90. Nosotros como periodistas, Carlos, no quisiéramos seguir reportando muertos ni heridos, no quisiéramos seguir reportando armas, no quisiéramos seguir reportando territorios ensangrentados, queremos reportar a las escuelas del milenio, queremos reportar a las comunidades del milenio, queremos reportar la mano de obra contratada para los procesos de progreso de la Amazonía ecuatoriana, queremos reportar eso, queremos reportar realmente el desarrollo de una región tradicionalmente olvidada por el Estado, ¿no es cierto?, perversamente chantajeada por las petroleras, ¿no es cierto?, destruido su territorio por una Texaco, por ejemplo, en el caso del nororiente ecuatoriano. No queremos que eso ocurra en el suroriente, pero justamente para que eso ocurra hay que ir a un proceso de diálogo, hay que ir a un proceso de diálogo de buena fe, hay que escucharse, hay que aceptar la diversidad. Esta militancia antipetrolera ultranza, ¿a dónde nos va a llevar?
¿A dónde nos va a llevar? Si igual el país tiene que explotar sus recursos responsablemente como lo está haciendo, la diferencia es que ahora hay la voluntad política para hacerlo. Ya no está pues la dirigencia de Sarayaku litigando con la CGC, no está litigando con la Texaco, está hablando con un Estado que dialoga, hasta donde nosotros periodísticamente hemos podido reportar eso, hasta donde lo hemos podido ver en la voluntad política de los dirigentes locales y nacionales. Entonces, claro, los riesgos que tú dices, el riesgo es justamente de eso, el riesgo de una desintegración nacional. Porque claro, ¿a dónde conduce pues esta beligerancia, este reconocerme como enemigo y no como compatriota, no como buen vecino? ¿A dónde conduciría eso? A un peligro de desintegración nacional. Ahora, ¿tiene una opinión sobre la declaración de Ramiro Aguilar? Porque a mí sí me llamó la atención esto de Ramiro Aguilar, que dice es que el pueblo Sarayaku tiene el derecho de dar protección a los 3 sentenciados, a los que catalogó de perseguidos políticos, ya que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas un estatus especial que también es validado por convenios internacionales. De ninguna manera. Yo discrepo con esa apreciación del asambleísta Aguilar en el sentido de que el pueblo de Sarayaku, reconocido como un pueblo originario por el CODEMPE, una institución estatal, bajo esta lógica de reconocer a la dirigencia de Sarayaku espacios de poder inclusive, no implica el derecho de ejercer una autoridad que anule o desconozca las decisiones emanadas de la justicia penal. Si las sentencias condenatorias van a poder ser invalidadas, desconocidas por las comunidades indígenas, por los pueblos montubios, por los pueblos afrodescendientes, pues sencillamente no estamos hablando de un Estado unitario, no estamos hablando de un ejercicio de autoridad enmarcado en un Estado constitucional de derechos y de justicia donde todos nos sometemos a la Constitución y la ley. Lo que estamos propiciando justamente es que varias comunidades, varios grupos, varias nacionalidades ejerzan su autoridad, incluso desconociendo la autoridad que tiene el gobierno central. Y en este caso me parece que es muy peligroso eso porque alienta a otras comunidades a replicar este tipo de actuaciones del pueblo de Sarayaku, en el sentido de dar protección a quienes ellos consideran como perseguidos políticos a pesar de que ya fueron sentenciados en un proceso penal. Yo creo que es inapropiado que incluso a nivel de un asambleísta se realicen este tipo de afirmaciones porque sencillamente, insisto, es alentar irresponsablemente a otros pueblos a que protejan a personas sentenciadas por la justicia penal. Pongamos el escenario de que no haya sido el delito de injuria judicial el que está en discusión en este caso y que sean otros los protagonistas de este juicio penal. ¿Qué pasa si a un violador la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le beneficia a través de una medida cautelar suspendiendo una condena? ¿Qué pasa si luego de eso también se entra en el escenario una comunidad indígena y ofrece protección a un violador sentenciado por la justicia penal y beneficiado por las medidas cautelares de la Comisión Interamericana? Sería bárbaro. Y eso justamente es lo que tenemos que proteger, que no existan más casos de protección a fugitivos de la justicia penal a través de la figura de las medidas cautelares y a través de la intervención de una comunidad de la dirigencia de una comunidad indígena que coloque incluso en riesgo y perturba la paz del resto de integrantes del pueblo. Gracias, Salim. Ahora, el tema de la portabilidad y tenencia de armas, Leonardo. A ver, aquí como que se están confundiendo las cosas. Es decir, los pueblos ancestrales tienen derecho a mantener sus costumbres, sus tradiciones, esto es cuestiones ancestrales, etcétera, etcétera. Sí, el tema de las armas del ayer han migrado a armas de hoy para la caza. Pero casualmente yo le pregunté a Carlos Viteri Hualinga, en el sentido es, ¿dónde está la infracción? Entonces, son las armas si es un pueblo cazador por excelencia. Entonces, él dice, no está en el uso de las armas sin entrar a definir si son armas de caza o no de caza, sino está en la utilización para proteger sentenciados, prófugos. Ahí estaría la incorrección en todo caso. Leonardo. Bueno, yo creo que a mí me gusta ir un poco al fondo del sistema. Yo creo que evidentemente que el uso de un arma va a determinar si eso es legal o no es legal. O sea, si tú matas un animal y estás en un acto de caza ancestral, eso es plenamente pues el derecho propio a la ancestralidad, a la pertenencia a ese territorio. Pero si esa misma arma, con ese mismo calibre, mata a una persona, ahí ya te pones bajo la égida, digamos, de la ley. Entonces, claro, yo creo que en el fondo del tema, Carlos, mi querido Carlos y Salim, lo que se está discutiendo acá tácitamente es que hay una legalidad del Estado nacional y una legalidad de la justicia indígena, que creo que todavía no hay puntos de coincidencia, compatibilidad. Pero que acabas de agregar más al debate, es decir, si sin la justicia indígena todavía institucionalizada tenemos estos problemas, cuando esté institucionalizada, ¿qué puede pasar? Bueno, veamos lo que pasó justamente con el caso de las muertes en el caso de los taromenanes.
Resulta que ahora los asesinos, digamos así, que los presuntos asesinos, que ya está casi demostrado que es así, en el caso de la justicia regular, digamos, no sé, aquí nuestro amigo Salim nos podría ilustrar como abogado a qué se hacen acreedores como sentencia, 16 años, 25 años, no sé, pero en el caso de la justicia indígena, a lo mejor es una caminata por la selva con ayahuasca y se acabó el tema, ¿o no, Salim? Así es, o sea, esas diferencias habría que pues, de alguna forma hacerlas compatibles. Claro, lo que pasa es que la Asamblea Nacional tiene que expedir una ley de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Y adicionalmente también la Corte Constitucional tiene que pronunciarse sobre la expresión conflictos internos para determinar en qué materias y con respecto a qué personas y con respecto a qué ámbito territorial va a poder actuar la justicia indígena y con respecto a qué ámbito territorial, material y personal va a poder actuar la justicia ordinaria. Ahora, ¿hace bien el Estado ecuatoriano de pedir esta cita a la Corte Interamericana de Derecho, que ya la pidió la ministra de Justicia, para ir a explicar el caso y solicitar una ampliación de esta, o una explicación o ampliación, no sé el término legal, sobre la sentencia ya de la Corte Interamericana en el caso del 2004? Yo creo que la sentencia de la Corte Interamericana a favor del pueblo de Sarayaku es absolutamente clara. No hay nada confuso que dé lugar a una mala interpretación y que amerite la intervención de la Corte Interamericana aclarando algunos puntos que estén poco claros. Por el contrario, creo que hay claridad absoluta en los puntos declarativos, dispositivos, con respecto a qué derechos se declaran como violados, qué medidas de reparación se disponen. ¿Hay antecedentes en este tipo? Claro, la interpretación de la sentencia es un recurso que tienen las partes cuando hay puntos que no... El conflicto, llamemos así. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que la Corte Interamericana ha sido muy clara al decir, existe violación al derecho a la propiedad comunal, al derecho a la consulta, al derecho a la vida, a la integridad, al derecho al debido proceso, a la protección judicial, pero no existe violación al derecho a la libre circulación, por ejemplo. Acá se hace una lectura incorrecta de la sentencia de la Corte Interamericana y se argumenta de que existe un pronunciamiento de la Corte Interamericana en favor del pueblo sarayaku con la libre circulación. No existe ese pronunciamiento. Y las personas que están involucradas en este tema, que están impidiendo que las autoridades entren, que están protegiendo a estas personas que están sentenciadas penalmente, evidentemente entran dentro de una cadena de responsabilidad de transgredir las leyes vigentes. Así es. No, lo que yo considero es que debería informarse a la Corte Interamericana cómo se está cumpliendo con las medidas de reparación a favor del pueblo sarayaku, cuáles son las medidas cumplidas, cuáles son las medidas pendientes, si se han realizado los pagos, si se ha realizado el acto de reconocimiento de responsabilidad, de disculpa pública en el territorio de Sarayaku a través de una ceremonia con presencia de altas autoridades. Eso es lo que está en juego. Pero de ahí a hacer extensiva esa sentencia de la Corte Interamericana o la resolución de medidas provisionales a esta situación en particular que no tiene nada que ver con un contexto de exploración petrolera, creo que es irresponsable y, aprovechar el desconocimiento que puede tener la mayor parte de la ciudadanía del contenido preciso de la sentencia. Gracias, Salim. Bueno, vamos a conclusiones. Tu conclusión, Leonardo, y después Salim. Yo quisiera decir lo siguiente en este punto, mi querido Carlos. No quisiera dejar el sabor así de que solamente hay riesgos en lo que está pasando en la Amazonía ecuatoriana, que solamente hay una situación negativa y un horizonte negativo y nefasto por delante. Al contrario, yo creo que ahora más que nunca el Oriente no es un mito. Esa famosa frase de Galo Plaza, que el Oriente era un mito, ¿no es cierto? No es un mito, es una gran realidad socioeconómica, cultural, ancestral, política, ¿no es cierto? Artística, humana, ¿no es cierto?, en que está protegida por un Estado con la voluntad de hacerlo, con la voluntad de integrarla, con la voluntad de darle los beneficios que le corresponde por haber sido bendecida justamente con los recursos naturales no renovables que están bajo su territorio. Yo creo que esa es la gran conclusión que hay que sacar aquí, en el sentido que ahora el Oriente es una gran realidad que nos preocupa a todos. Yo te digo, este diálogo era imposible 20 años atrás, mi querido Carlos. ¿A quién le importaba el Oriente ecuatoriano? ¿A quién le importaba la Amazonía? Nos importa a todos, como ecuatorianos, como residentes en este país, como ciudadanos nos interesa integrar a esa rica región que está ni más ni menos que financiando el desarrollo y el futuro de este país. No solo por este caso, mi querido Leonardo, sino también incluso en la reacción ciudadana en relación al tema Chevron. Vamos con tus conclusiones. Sí, el acatamiento de derechos no siempre se explica como resultado de la obediencia ni como resultado de la mera causalidad. Hay un punto intermedio entre la causalidad y la obediencia. Ese es el hábitus. El problema de este país y de toda Latinoamérica es que nos hemos acostumbrado a ese hábitus. ¿Y cuál es el hábitus? A que se incumpla las reglas que rigen en el derecho de los distintos países y que eso sea normalizado y que nadie, que sea soportado, incluso tolerado y que nadie se alarme de aquello. Acá existe una responsabilidad penal
que no se puede hacer efectiva por intervención de un organismo internacional que actúa incorrectamente y motivadamente concediendo protección a un grupo de políticos que se han extralimitado en el ejercicio de su libertad de expresión, al que no tenían que proteger bajo ningún concepto, porque no puede ser considerado como discurso protegido un sinnúmero de afirmaciones falsas contenidas en una denuncia. No es cualquier cosa, es una denuncia. Ingresa en el escenario de la Comisión Interamericana y después ingresa una comunidad indígena a obstruir la ejecución de una sentencia condenatoria que tiene que hacerse efectiva por el bien del Estado constitucional de derechos de justicia. Yo creo que el acatamiento del derecho es importante, reivindicar la importancia de acatar el derecho, acatar las decisiones de autoridad legítima y competente. Eso es importante y sobre todo creo que los derechos de los pueblos indígenas tienen que respetarse, pero en el marco de una comprensión real de los instrumentos internacionales y de la Constitución. Gracias, Aline, gracias, Leonardo. Y amigos televidentes, ustedes saquen las conclusiones. Realmente se están malentendiendo y mal comprendiendo por ignorancia, a lo mejor, el tema plurinacionalidad con el tema de autonomía, cuál es la dimensión, o hay detrás de esto algún tipo de interés de carácter político o hasta a lo mejor de carácter económico con el tema del desarrollo petrolero en aquella zona. Bueno, ustedes tienen los elementos de juicio y sacarán sus propias conclusiones, pero lo cierto es que haciendo abstracción de las 3 personas sentenciadas, el Ecuador no se puede permitir que se rompa el principio de autoridad, y eso es fundamental, porque el día de mañana se sentaría un mal precedente a efecto que cualquier hijo de vecino sentenciado vaya y convenza que es un perseguido político y que esté dentro de estas zonas llamadas plurinacionales que entienden a lo mejor una autonomía equivocada. Hemos terminado el día de hoy. Amigos televidentes, por cierto, permítanos de nuevo felicitar a las madres ecuatorianas por este día. Que tengan un día lleno de bendiciones y de felicidad y que nosotros, los varones, entendamos el rol de la madre en la sociedad ecuatoriana. Yo los dejo con los avances del nuevo pulso político. Un fuerte abrazo y los espero el próximo domingo. Una nueva forma de tomarle el pulso al país, de la manera más sencilla pero concreta, valorando al ser humano. Yo nací sin una pierna y yo siempre he dicho que el nacer sin una pierna fue una bendición para mí. Lo coyuntural de todo lo que sucede en Ecuador. ¿Qué nos dice la prensa? ¿Y cuál es la verdad? En torno al tema de la minería ilegal, ¿qué dijo la prensa? Análisis profundo de nuestra historia. Los hechos del pasado que dejaron huellas, otros que todavía influyen y sobre todo, tener siempre presente la historia reciente del Ecuador. Bienvenidos a Pulso Político, al segmento La historia reciente de nuestro país. La voz de la ciudadanía tendrá protagonismo y serán los visitantes quienes se encarguen de esta misión. Y es que la política no es aburrida, la política es todo lo que pasa en lo cotidiano, es lo que vemos a diario. El estilo único de Carlos Rabascal seguirá marcando la agenda informativa semanal cuando empiece a buscar respuestas. Faro vive carajo, robó bancos, robó propiedades privadas, asesinaron personas inocentes. Y uno de los nuevos segmentos de Pulso Político es las huellas de la ciudad. ¿Pero qué es esto de las huellas de la ciudad? Son ciudadanos, héroes a lo mejor anónimos del país, que de una u otra manera contribuyen a la sociedad. TC Mi Canal tiene la nueva fórmula para marcar el pulso político.